Ahora, ¿tú crees que van a llegar tiempos mejores? ¿Eres optimista? Sí, por eso, claro, porque Roma decayó y llegó a tener 15.000 habitantes. Y ahora no está floreciendo, así que ¿por qué no va a pasar el mismo fenómeno ahora? Creo que con los métodos técnicos que hay ahora nos aniquilamos más rápidamente. Pero siempre yo creo que estamos en un mundo donde se vive mejor que hace 40 años, o 50 años. Se vive mejor desde el punto de vista, claro, la salud. Sí, pero no sé si se vive mejor espiritualmente. La calidad de vida, no. Ha aumentado, claro, pero espiritualmente yo creo que no. Aunque más acceso también a la televisión misma puede ser tal como el caso que estamos tratando de hacerlo ahora. Este tren entre terroristas, un gran aporte para la cultura, para la poesía. Hablemos un poco de esa generación del 38, de la que tú no sé si fuiste parte, pero sí testigo, o estuviste por ahí, de todos esos personajes maravillosos de los que hablábamos recién. Tengo la sensación de que en ese mundo, en esa época en Chile, se vivía poéticamente, hasta en el sentido de que algunos vivían más en la noche que en el día, se conversaba mucho, eran personajes que inventaban y construían mundos. ¿Cómo era ese mundo, Jorge? Bueno, yo llegué a ese mundo cuando ya estaban maduros todos los poetas del 38. Yo llegué en 53 a Santiago. Yo conocí a Teófilo Cid, a Eduardo Molina Ventura, a Eduardo Anguita, a Guillermo Matías, a todos los personajes nocturnos. Era una vida muy... No era solamente una vida bohemia de beber y tomar café, sino que de transmitir experiencia y conocimiento. El Chico Molina prácticamente no publicó ningún libro, no publicó ningún libro y sus poemas parece que no eran de él. Pero inventaba teorías poéticas, inventaba fantasías poéticas. Teófilo Cid era un gran cronista además. Y se vivía en un mundo... Todos nosotros de la generación del 50 coexistíamos con ellos, con Nicomedes Guzmán también, que ahora acaba de cumplirse 40 años de la muerte de él. Y vivíamos en un mundo muy compartido. Había muchas peleas, muchas rencillas entre los poetas, pero al final todo se llegaba a un acuerdo mutuo, el amor a la poesía. Ahora, ¿por qué eso se perdió? ¿Por qué no se mantuvo una tradición? Yo tengo entendido, por ejemplo, los japoneses tenían escuelas de poetas que se transmitían de generación en generación este saber y eso seguía siendo importante y vivo. Bueno, ahora está el fenómeno de los talleres literarios, que pueden ser discutibles, pero que en el fondo están reflejando un afán de unión de la gente. Pero la mayoría de ellos son talleres que se preocupan de la técnica, más que transmitir este saber poético, ¿no? Yo no he asistido a ninguno y me han propuesto hacer alguno, pero tampoco he querido hacerlo, porque me parece lo mismo, que me preocupa más de la parte artesanal y técnica que de la parte artística y de creación. Por la experiencia que tengo con la gente que ha asistido. No quiero hablar más de los talleres porque son un medio de comunicación, digo yo, y de conocimiento. La gente quiere dar a conocer sus cosas y va a un taller. Pero no existe, en el fondo los talleres eran improvisados antes. Porque los talleres estaban en los restaurantes, en los cafés. En el Café de Sao Paulo se reunían todos los poetas a mediodía, con los escritores, a jugar ajedrez. Llegaba Raúl Lorena todos los días. Bosco llegaba todos los días también. Y se hacía una vida noctámbula, pero también de comunicación, de conocimiento. Se aprendía mucho. No era una vida simplemente de farreo, que algunas veces también se pasaba bien. Jorge, ¿y tú no has vuelto a Lautaro? Porque Lautaro, la frontera, es el origen también, o que hizo posible que tú surgieras como poeta ahí, en ese lugar concreto, histórico, geográfico y cultural. Un lugar muy cargado, además. Claro, ¿qué ha pasado con la frontera? Tiene una gran carga poética, porque ahí nació, bueno, para empezar, no nació en Aruba, pero vivió desde los 2 años de edad. La mitad también vivió como director del liceo. Estaba Teófilo Cid, Francisco Santana, Ana Torres Púa, una serie de poetas, y después Omar Lara, ahora está Eric Bulla, Chico Ailaf. Y también se leía mucha poesía. Me acuerdo que en la biblioteca del Liceo de Victoria estaba Antonio Machado en primeras ediciones, por ejemplo. Y los profesores eran comunicaban mucho, no tanto enseñaban, sino que comunicaban poesía, hacían leer, hacían escribir. Y entonces había un mundo poético muy... El poeta era tan estimado como el deportista. Un mundo muy fértil para un poeta. Había un camino abonado, digamos, un terreno, un barbecho. Y bueno, ahora último estuve en Lautaro y siempre está hermoso, el pueblo está hermoso, pero
Tengo la impresión de que era un pueblo fantasmal. Y también como Pedro Páramo. Como Pedro Páramo, claro. Sí. Jorge Páramo. Jorge Páramo. Ahora, tú dices ahí que los poetas eran figuras tan importantes como los deportistas, como sería ahora un Zamorano, que si se podría hablar de un Telier o de un Zamorano. A nivel local, digamos. Porque había una transmisión y, a pesar de que se ha criticado mucho la educación como era antes, me da la impresión de que había maestros, ¿no? Figuras Sí. que eran relevantes. Claro, yo tuve un maestro que era Rubén Azócar, por ejemplo, que fue el gran amigo de Neruda, el hermano de Albertina Azócar, el gran amor de Neruda. También un poeta y novelista muy bueno, Rubén Azócar, que él hacía leer poesía y escribir poesía, por ejemplo, la página que le faltaba al mío Cid Campeador. Esa era la tarea que había que hacer, escribir sonetos. Y los comentaba, los estimulaba, hacía concursos literarios y daba premios de cuentos y de poesía y de ensayo. Tú, a propósito de la educación, en una entrevista en el periódico Noroeste dijiste que había que, si tú inventaras una escuela, inventarías la escuela de la cimarra. ¿Podrías contar un poco esa teoría? ¿Cómo Sí, sería esa escuela de la cimarra? Yo creo que sería bueno por un año, para que los padres se quedaran en paz y los padres aprendieran a conocer a tus hijos, porque ahora no nos conocen prácticamente. En los pueblos los conocen más, pero en la ciudad prácticamente no tienen tiempo. Entonces me parece que sería útil que los niños hicieran lo que quisieran durante un año. Tendrían más contacto con los padres para empezar, sería muy benéfico. Después no estarían preocupados de la aptitud académica y de los universitarios y todos esos cursos. Que los profesores les pagaran igual también, pero que también hicieran la cimarra a los profesores por un año. Sería buenísimo. Sería estupendo que tu proposición fuera considerada en el Ministerio de Educación, porque hacen tantas teorías y libros. Lo digo con toda seriedad, además. No, desde luego, me parece tremendamente sabio. Casi sabiduría oriental. Jorge, ¿qué va a pasar en el futuro? Eduardo Anguita en unos versos muy lindos dice que sobre la realidad perdida, aquí la vieja pregunta que está también en tu poesía, dice, si recobraremos la realidad perdida, dice sí, en un poema, recobraremos la realidad perdida, te lo prometo, pero no volveremos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que tienen razón en la primera parte, ya lo estuve diciendo yo, que podemos recuperar la realidad perdida, pero yo creo que volveremos, podemos volver, por lo menos individualmente a hacer la prueba. Si cada uno empieza a hacer la prueba individualmente, puede haber un contagio colectivo que se puede traducir en un movimiento generalizado. Algún día seremos leyenda, dices tú. Sí, eso quiere decir que los poetas vamos... Esto se lo escribió dedicado a un poeta peruano que se llama Juan Cristóbal. Sí se llama José Pardo del Arco, pero se puso Juan Cristóbal. En homenaje a Romén Rolán, que está tan olvidado y tiene un gran maestro. Y este José Pardo del Arco escribió un libro, yo le dediqué el poema porque le dije, no te preocupes que no te conoce nadie porque un día vas a ser leyenda, todos van a hablar de ti. Porque es un personaje leyenda, entonces. Si vamos a ser leyenda, ¿para qué nos preocupamos de nada? Lo contrario al escritor de hoy, ¿no? El escritor de hoy es de marketing, ¿no? Como el conde Drácula, que no le importaba ser leyenda, ¿no? Pero es leyenda, es más conocido que todos los escritores. Es más conocido que todo.